Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos. Qué gran alegría podernos encontrar el día de hoy para poder meditar en la palabra de Dios. Ya hemos iniciado el año 2021, nuevas oportunidades, nuevas maneras en las cuales Dios nos permite acudir a Él y sobre todo distintas maneras de poder servirle, porque recuerde, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, tiene dones, tiene talentos que puede darlo para el servicio del Señor y de su iglesia. Gloria a Dios por ello. En esta mañana queremos compartir este mensaje de nuestro Señor Jesucristo que está en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 23 en adelante. Y es muy posible, amado hermano, que el año pasado usted ha tenido muchísimas maneras de, tal vez, de entrar en presión, entrar en angustia, preocupación, desánimo y problemas inesperados. Incluso este tipo de pandemia también ha sido inesperado para nosotros porque no teníamos, digamos, en la agenda. Pero recuerde que dentro de la soberanía de Dios lo está permitiendo. Y en el libro de San Mateo capítulo 8 versículo 23, nosotros podemos ver cómo se sentían los discípulos en medio de una circunstancia tan difícil en la cual estaban atravesando, en un problema que escapaba de sus manos, incluso en un problema que les llegó a atemorizarse a tal punto de no saber qué realizar. Y vemos que ellos están en medio de una tempestad, y dice en el verso 23: y entrando él en la barca, refiriéndose a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubría la barca, pero él dormía. Podemos ver a la luz de este pasaje que Jesús tenía un ministerio tan apretado, tan cargado, a tal punto de que él se cansó, mi amado hermano. Y dice que él entra a la barca y sus discípulos lo siguen. Y ellos están en el mar. Y aquí se levanta en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían el barco. En otras palabras, las olas del mar estaban cubriendo la barca. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Jesús dormía. Uno puede decir, wow, pero no se supone que las aguas están salpicando ahí y tal vez algunas gotas le cayeron al maestro Jesucristo y él sigue durmiendo. Eso es a causa de que él está sumamente cansado. Y tal vez no ha habido otra persona en el mundo y a lo largo de la historia más tranquila, llena de paz, que el mismo Señor Jesucristo. Cuando usted no tiene preocupación alguna, por ejemplo, usted duerme plácidamente, pase lo que pase, no tiene ningún tipo de preocupación, sabe que todo está bien, todo está marchando bien en casa y no hay ningún tipo de tema para que preocuparse, duerme plácidamente. Lo mismo ocurría con Jesucristo. Jesucristo estaba confiado de que su Padre, el Padre Celestial, tenía cuidado de él y no había por qué motivo preocuparse. Y él dormía plácidamente. Y dice la palabra: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y mira, los discípulos habían visto muchos milagros acerca de Jesucristo. Les hago algunos recuerdos de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo sana a un leproso. Jesucristo sana al siervo de un centurión. Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Y Jesucristo hace estos y demás milagros, porque nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo también había hablado acerca de la fe que nosotros debíamos de tener, porque Él habla acerca de la oración también. Y entonces, frente a estas circunstancias, a que pesar que los discípulos habían visto estos
milagros de Jesús, ellos simplemente van, se desesperan y miran la tormenta. Lógicamente no los culpa a los discípulos, porque yo también me hubiese puesto en esa misma posición. Ellos van a sus discípulos y le despiertan a Jesús. Y mire lo que dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Amado hermano, ¿usted no se ha puesto a pensar que muchas veces también estamos en esta misma circunstancia, en esta misma situación donde las cosas ya no se nos salen de control? Yo soy un capitán del barco y estoy tratando de poder equilibrar la embarcación, pero no puedo, ya se está saliendo de control. Yo tenía planificado y estaba seguro de mi economía, pero al fin y al cabo ya mi economía no está marchando bien en casa y estoy saliendo de control. Y yo hasta el momento estaba controlando mi carácter, pero ya no puedo más. Quiero explotar, quiero enojarme, quiero gritar a todo el mundo. Y ya se está saliendo de control estas situaciones. Frente a estas situaciones, como la de los discípulos se acercan a Jesús y dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Aunque no fue una petición correcta, porque la manera en cómo ellos lo dicen no le agradó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos habían visto muchísimos milagros, y lo menos que Jesucristo esperaba era que los discípulos estén tranquilos frente a esta situación, porque el Maestro estaba con ellos. Lo mismo quiere ahora con nosotros. Nosotros debemos de estar tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está en la barca, Jesucristo está en la embarcación. Y al igual que los discípulos, Jesucristo ha hecho muchísimos milagros para usted y para mí. Uno de ellos, de los más resaltantes que hay, uno de ellos es que nos ha dado la salvación. El siguiente es que Dios ha provisto todo lo necesario para que en este tiempo no haya ningún tipo de escasez. Lo segundo es que tal vez Dios le ha concedido en este tiempo que su papá, su mamá o algún familiar pueda venir también a los pies de Cristo. Dios le ha concedido aquel trabajo. Dios le ha concedido tantas cosas o bendiciones en su vida. Y lo que Dios espera, lo que Jesucristo espera, es que al igual que a estos discípulos le dice: ¿por qué debes de temer? ¿Por qué te estás turbando? ¿No sabes con quién estás? Es con Jesucristo. Ante el diagnóstico de esta nueva cepa del COVID-19, muchos están alarmados, pero Jesucristo es como si nos dijera: ¿es que acaso no has visto lo que yo he hecho por ti? La protección que yo he tenido por ti, la provisión que te he dado. ¿Es que acaso esto no es más que suficiente para que sigas confiando en mí? Y lo más importante frente a esto es que pase lo que pase, nosotros tenemos una herencia allá en los cielos. Recuerde, como decía nuestro pastor, la muerte está en la agenda de Dios. Es una realidad esto. Pero la situación es: ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Pasarlo con el Señor o pasarlo lejos del Señor? ¿En el cielo o en el infierno? Y que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios estaremos en el cielo con Él para siempre. Eso es su promesa. Él entonces dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y la mar y al mar, y se hizo grande bonanza, se hizo una paz, una tranquilidad. Solamente la brisa del mar acariciaba el rostro de los discípulos. Lo que era en una tormenta en un principio, la brisa del mar simplemente acariciaba sus rostros. ¿Se da cuenta? Aquel Dios que en un principio dijo que se cree el cielo y la tierra, el mismo Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios que está con usted, el mismo Jesucristo que estuvo con los discípulos frente a esta tormenta. Él ahora se encuentra con usted en las peores circunstancias. Lo único que Él desea es que usted tenga la firme confianza de que Él va a seguir
sosteniéndolo con la diestra de su justicia. 27 nos dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo había hecho muchísimos milagros. Jesucristo había impartido muchísima enseñanza y lo hacía con autoridad. Sin embargo, aún los discípulos no habían descifrado en totalidad quién era Jesucristo. Ahora la pregunta es, Jesucristo ha hecho tantas cosas por su vida y por mi vida, y aún así lo seguimos desconociendo, y aún así minimizamos su presencia en nuestras vidas, y aún así estamos preocupándonos. Que Dios nos ayude para que confiemos plenamente en Él. Nosotros, en nuestra naturaleza y en nuestra fuerza humana, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero la pregunta es, ¿quiero estar como estos discípulos alarmados por la tempestad? ¿O quiero estar como Jesucristo estuvo en la barca, durmiendo plácidamente porque sabía que el Padre tenía el control de toda situación y de toda circunstancia? Usted elige, amado hermano, amada hermana. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos conocer a través de los discípulos y de nuestro Señor Jesucristo la manera en cómo debemos de actuar en estos tiempos. Hay tantas cosas que has hecho por nosotros, suficiente evidencia para que nosotros podamos seguir confiando en ti, Señor. No permitas que nuestros corazones se deambulen de un lado a otro. Al contrario, Señor, permite que nuestras vidas puedan estar miradas fijamente en ti y recordar que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que no hay nadie como tú. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.